Puede tomar sus lugares. La condición para mantener la comunión divina. La condición para mantener la comunión divina. Bueno, ya hemos, o ya decíamos anteriormente, que dentro de la iglesia o de las iglesias a las cuales se dirige el apóstol Juan, estaba sucediendo lo que era un movimiento gnóstico que estaba, por supuesto, llevando a la iglesia o a los hermanos hacia a una dirección opuesta a lo que en este caso es la fe del creyente. Y eso era una cosa realmente muy peligrosa. Por el hecho, decíamos, que este movimiento de gente intelectual o que pretendía ser intelectuales o entendidos en las cosas de Dios, ellos estaban desvirtuando y no le estaban dando prácticamente el reconocer a la deidad de Cristo. La deidad de Cristo Jesús para ellos era como una cosa muy alejada de lo que en verdad era el asunto de Dios. Pues decíamos que como ellos veían que la materia era mala, no podían concebir que Jesús, siendo hombre, pudiera ser Dios. Y eso era una cosa peligrosa porque, decíamos, atentaba contra la fe. Y eso es así porque una de las cosas que yo mencioné también el martes pasado es que si nosotros no cuidamos la fe hay que cuidarla, la fe hay que abonarla, la fe hay que cultivarla. Si no hacemos nosotros un cuidado de nuestra fe, esa fe que sabemos que Cristo murió por nosotros, que resucitó, que en Él está la salvación, que en Él tenemos el acceso después de muerto a la vida eterna. El que eso se altere, esa verdad se altere en nosotros, es un peligro, porque cuando ya el creyente empieza a oír cosas como las que estoy diciendo, que decía este movimiento, que Jesús no era deidad, que no era Dios, podemos tener la idea cómo afectaría esto sobre todo a los hermanos más débiles. Y pudiera ser hasta los que se consideraban más fuertes. ¿Por qué? ¿Cómo afectaría esto? Porque cuando, por ejemplo, aparecen personajes o movimientos que dicen que saben más, que en este caso era el asunto de estos gnósticos, que sabían más que los apóstoles, entonces la gente entra en duda y dice, no, este sí sabe más. Entonces los hermanitos apóstoles no saben toda la verdad, estos sí saben toda la verdad. Imagínense el conflicto que se puede ir ya considerándose dentro de la fe del creyente. Entonces se está moviendo, porque decir que Jesús no era Dios
por considerarlo que era hombre y no podían ellos concebir eso. También, por ejemplo, el caso de, esto lo pudiéramos también sumar los asuntos de las interpretaciones de la Biblia, o aquellos que se empeñan en cuestionar la palabra o la Biblia escrita. Eso también es un atentado contra la fe del débil. Porque cuando venimos hablando de que la Biblia, que este versículo no quiere decir eso y que no sé qué otra cosa quiere decir, entonces el más débil empieza a dudar de su fe. Por eso decía, así en términos generales, que esto era, por supuesto, un peligro para la iglesia del Señor. Pero acá es donde la razón por la cual aparece, en este caso, Juan, el apóstol Juan. ¿Cuál es la objetividad del apóstol Juan? Y por supuesto de los demás apóstoles en su terreno donde estaba siendo trastocada la iglesia, como en el caso de Pablo. ¿Por qué Pablo salía al frente de los falsos? ¿Por qué Pedro salía al frente de los falsos para preservar la fe de la iglesia? Esa es la razón por la cual ellos salieron. Y es el caso de Juan, que Juan está diciendo en estos versículos que él realmente da un testimonio fidedigno de lo que realmente ellos contemplaron de ese hombre Jesús. ¿Y qué es lo que contemplaron? Lo que leíamos en el versículo número 1, ¿verdad? Anteriormente, que decía: lo que oyeron nuestros ojos, los que vieron lo que oyeron nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos con respecto al verbo de vida, es lo que nosotros les testificamos. Es decir, de esa realidad que nosotros vivimos, que la experimentamos, esa realidad es la que nosotros testificamos, de que lo que los falsos están queriendo introducir dentro de la iglesia no es una verdad, al contrario, es una mentira. Y es una mentira porque nosotros somos testigos. Eso es lo que dice: lo que vieron lo que oyeron nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos con respecto al verbo de vida. Eso es lo que nosotros. Y decíamos que esto es lo importante de tener testigos fehacientes de lo que era la deidad de Cristo, o de Cristo Jesús, que es el nombre compuesto. Decíamos, Jesucristo es un nombre compuesto. Entonces, en ese caso, ellos están dando un testimonio fehaciente. ¿En qué sentido es que está saliendo Juan acá? En contraposición de lo que están diciendo los falsos. Es decir, haciendo una postura veraz de que lo que ellos están diciendo, que Jesús no es Dios, eso es una mentira de los falsos. Esa es la razón por la cual entonces dice, por ejemplo, lo que oyeron nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, con respecto a ese verbo es vida, es lo que nosotros testificamos. Y luego en el verso número 3, Juan les dice: eso que hemos visto y oído, se los anunciamos ahora para que vivan en comunión con nosotros, como nosotros vivimos en comunión con el Padre y con el Hijo.
Yo pienso que estas palabras de Juan son palabras tremendamente de gran claridad y de gran aportación para el efecto que podría estar causando la falsa enseñanza en la iglesia. ¿Por qué? Decíamos porque dice Juan en este versículo número 3, es interesante, está diciendo el apóstol, dice, vamos a ver, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído. O sea que este asunto no es que nos han contado, este asunto de Jesucristo, que es una deidad, que es Dios, no es que nos han contado, sino que nosotros lo hemos visto y oído. Y la razón, dice a continuación el versículo número 3, dice, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto realmente es como ustedes, ¿qué es lo contrario de la desunión o de la comunión? La desunión, que es lo que luego aparece dentro de la iglesia cuando hay una herejía, cuando hay una falsa enseñanza. Siempre hay seguidores, como ya lo hemos dicho, seguidores incluso para lo falso, aún dentro de una iglesia enseñada en la doctrina, aún en una iglesia que puede haber tenido ya un recorrido bastante largo de conservadora como iglesia. En esos casos siempre hay afectaciones en algún grupo de los hermanos. Entonces, el punto acá que dice el apóstol, les anunciamos esto. ¿Qué es esto lo que le está anunciando? Pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos. Porque lo contrario de desunido, de unido, es desunido. ¿Y por qué se iba a desunir la iglesia cuando ya estaba formada? Porque siempre hay oídos o hay personas que se prestan para escuchar la mentira. Y eso pues trae pleito dentro de la iglesia. Y eso trae confrontación dentro de la iglesia. Pero es importante ver de qué manera la iglesia, como ya lo hemos dicho, necesita de un guía, necesita de un pastor. Y aquí Juan prácticamente es el pastor que está delineando la verdad. Es el pastor que está alertando de la mentira. Es el pastor que está tratando la manera de conservar y de que aquellos que salen afectados por la mentira, ellos puedan entronizar dentro de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Pues pues la iglesia, el mismo apóstol Pablo dice que es un cuerpo, ¿verdad? Nosotros como el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico diríamos, es decir, el cuerpo espiritual, nosotros somos ese cuerpo espiritual. Pero Pablo hace la comparación con lo que es el cuerpo humano. Así como nosotros tenemos varios miembros y cada miembro, dice, del cuerpo funciona en armonía con los demás miembros y de esa manera el cuerpo desempeña su rol, ¿verdad? Porque el pie, las manos, los ojos, los oídos. ¿Y qué diríamos de los cientos de miles de miembros y de nervios, células, neuronas que están todos dentro de ese compaginar del cuerpo y ¡buah! El cuerpo funciona? Y eso es la figura de la iglesia.
Entonces, cuando a la iglesia se le está metiendo veneno, cuando a la iglesia se le está dando, se está sacando de la unidad, es un hecho que lo que van a ver son divisiones. Lo que van a ver es desaveniencia, van a ver e incluso se fractura el cuerpo de Cristo en el caso de la iglesia. Y eso lo vemos nosotros cuando están las divisiones. Se fracturó el cuerpo de Cristo. Pero Pablo dice, ay de aquellos que dividan el cuerpo de Cristo. O sea que, pero claro que eso tiene una consecuencia. Sin embargo, lo que aquí está diciendo el apóstol, fíjese bien, yo se lo releo, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído. Es decir, les anunciamos no lo que nos han contado, sino lo que hemos visto, para que ustedes no se dejen tocar de su fe, diríamos, para que ustedes no se muevan de la verdad que ya tienen, para que ustedes no estén pensando que porque ellos dicen que son más entendidos que nosotros, diría Juan, no les crean, porque fuimos nosotros lo que vimos, lo que oímos, es lo que les hemos contado, lo que les hemos testificado. Y eso es bueno, hermanos, un evangelio que no sea un evangelio de reventa, que no sea una experiencia que alguien creyente ha recibido por vehículo o por medio de algo o de otros. Lo lindo de los apóstoles es que ellos habían tenido su propia experiencia. A ellos no les podían contar de que Jesús no era deidad, que no era Dios. Y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, pero si estamos hablando de Juan, ¿quién era Juan? La Biblia dice que era el que se recostaba en el pecho del Señor. Es decir, cuando estaban ellos sentados en la cena, cuando iban a comer o cuando iban a reunirse, Juan era como aquel niño mimado que corre a donde está papi y que luego se sentaba y luego se recostaba sobre su pecho. Y algunos dicen que esa es la razón de la ternura de Juan. Porque Juan, a la verdad, cuando lo vemos allá en los evangelios, a Juan el Señor le puso el hijo del trueno, a Juan y a su hermano. ¿Por qué les puso hijo del trueno? Porque eran violentos. Ustedes se recuerdan cuando los samaritanos no recibieron al Señor, le dijeron, Señor, permítenos bajar fuego del cielo y consumir a estos samaritanos que no te han atendido. Y él les dijo, los reprendió. Por eso fue que los bautizó él con el nombre, les dijo hijos del trueno, hijos de la violencia, del golpe. Pero como esas experiencias que ellos tuvieron, que no fue de reventa, esas experiencias que ellos experimentaron por más de 3 años, este Juan se recostaba en el pecho del Señor. Y según se dice, como acabo de decir, que es la razón por la cual Juan luego dejó de ser el hijo del trueno y fue una persona llena de todo amor. Fue una persona tan, hermanos, que, bueno, esta carta, su fuerza es el amor. Amados, amémonos unos a otros. Y hasta la manera de dirigirse, hijitos, ya nada, busquemos fuego para quemar a esto. Era esa experiencia. A ellos no les podían contar, a los apóstoles y en el particular a Juan, que Jesús no era lo que él decía ser, ¿verdad? Entonces está diciendo, fíjese qué interesante, y esto lo escribimos, dice el verso 4, lo escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa.
Es decir, para que ustedes no estén vacilando, para que ustedes no estén en la cuerda floja, para que ustedes no estén especulando. Les estamos dando el testimonio fidedigno, el testimonio real, el testimonio que a mí no me lo contó, dice Juan, nadie, sino que yo lo experimenté con respecto al verbo de vida. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Entonces acá está diciendo el apóstol, esto lo escribimos para que vuestra alegría sea completa. O sea que aquí Juan está rescatando la comunión, la unidad del cuerpo, con todo esto, este seguimiento que le va dando Juan acá. Ahora vamos a ver en el versículo número 5, lo leemos cuando dice, bueno, este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Eso es lo que, por ejemplo, vamos a ver. Trasládese al capítulo número 8 de Juan, porque tendremos que comprobarlo. En el versículo número 12 lo vamos a leer. Trasládese al Evangelio, porque es el mismo Juan el que escribe. Y dice en el versículo número 8, versículo 12, cuando ellos estaban con él. Los que tienen Biblia, acérquense con los que no tienen y dígale aquí, lea aquí, dígale usted. Y dice el verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dice ahí? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el versículo, vamos a ver, en el versículo número 5 del 9, dice el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto es lo que ellos escucharon de Jesús. Pero no es sencillamente una frase que escucharon de Jesús. No es solo una frase, sino que, porque uno puede decir, mire, yo soy esto, pero que se compruebe eso que yo digo ser. Porque acá jamás, en ningún caso, se podía comparar la persona de Cristo con ningún entendido, con ningún sabio, es más, con ningún profeta. A tal grado que los mismos fariseos decían, habla como quien tiene autoridad. Además, el mismo Señor Jesús corroboraba su deidad con los milagros que jamás nadie había hecho. Y ellos vieron esos milagros. Ellos contemplaron cuando el Señor reprende las olas y la tormenta y el mar vuelve a la calma. Es decir, no son palabras. Ellos experimentaron realidades. Y por eso es que está diciendo acá en este versículo número 12, dice, otra vez Jesús les dijo, diciendo, yo soy la luz del mundo. Y ahí habla, mire qué interesante, vamos a ver. En este caso, cuando él dice, yo soy la luz del mundo, por tanto, si alguien anda en la verdad de la luz, puede tener comunión con Dios y con sus hermanos. Es decir, no se puede dar una fractura dentro del cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque si alguien anda en la verdad de la luz o en la luz de la verdad, estos tienen comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. O sea que Dios es luz, y es ahí donde nosotros tenemos que siempre ir evaluando
la vida nuestra como creyentes. ¿Por qué tenemos que ir evaluando nuestra vida como creyentes? Porque, hermanos, el que anda en la luz, digámoslo así, puede tener comunión con Dios y tener comunión con los hermanos, es decir, la unidad. El que anda en luz. Ahora, que como para ponérselo de esta manera, por ejemplo, usted se dirige a Dios en oración. Usted sabe que está bien con Dios, usted ya es luz, o ya más bien anda en la luz del Señor, ¿verdad? Usted, como está dentro de ese hábitat de luz, usted tiene acceso a Dios. Usted tiene comunión con Dios, o yo tengo comunión con Dios. Pero también tenemos comunión con los hermanos, porque somos igual, la misma metáfora del cuerpo, que el cuerpo tiene comunión, los miembros del cuerpo tienen comunión con todos los demás miembros. Entonces, eso es lo que Juan está diciendo. Si andamos en la luz, entonces tenemos comunión con Dios. No hay por qué Dios se nos esconda. No hay por qué Dios no responda. Si andamos en luz, dicho de otra manera, andamos, lo diría de esta forma, andamos lo mejor posible delante de Él en santidad. Eso es una forma también de decir que andamos en luz. Andamos nosotros conscientes de que, porque vamos a ver, los que andan en luz, hermano, o términos así, ¿verdad? Porque en Dios, porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Entonces en Dios no puede haber ninguna tiniebla. Y en el caso nuestro, como nosotros ya andamos en esa luz, nosotros no podemos de ninguna manera, diríamos, pretender que estamos en la luz, pero que estamos, diríamos, reteniendo pecados. Ahí nos estaríamos contradiciendo, porque entonces en Dios no hay ninguna tiniebla. Y espérese, vamos a ver más adelante, en Dios no hay ninguna tiniebla. Los que andan en la luz tienen comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, dice este versículo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahí viene, vamos a ver, cuando dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjese bien el versículo, vamos a ver esto en el versículo número 8, ¿verdad? No, en el versículo número 7, perdón. No hay en este caso, no se puede compaginar la luz con las tinieblas. Y la sangre de Cristo, dado que tenemos una comunión con Él, Él nos limpia de todos los pecados. Habla pecados en plural y al final habla de pecados individuales. Nos limpia de todo pecado cuando estamos en la comunión. Pero dice el verso número 8, agarra su Biblia ahí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no andamos en la verdad. Si decimos, por ejemplo, aquí hay un asunto que es importante ponerle atención, y es el siguiente, que el Señor en este versículo también está manifestando que
la pretensión de aquellos que estamos en comunión con Él. Y decimos nosotros, no, nosotros somos 100% santos. Nosotros no tenemos mancha porque ya confesamos nuestros pecados en una ocasión. Entonces acá realmente el creyente es necesario, como dice este versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no andamos en la verdad. ¿Verdad? Sería como una petulancia del creyente. El creyente, en primer lugar, debemos de saber que estamos en una naturaleza también caída. Debemos de saber que nosotros, a la verdad, subsistimos por esa comunión. Cuando nosotros dejamos de estar en la comunión de la luz, que es Dios, nosotros no podemos sostenernos dada nuestra naturaleza caída. Y esta naturaleza caída es la que, aun cuando ya hayamos sido justificados, la naturaleza caída está luchando, como ya lo hemos dicho, contra la naturaleza nueva, contra la naturaleza espiritual o cristiana. Está luchando para hacernos personas indecentes delante del Señor, para hacernos personas que le fallamos al Señor. Pero es ahí donde viene Juan viviendo realidades. Les dice, si ustedes o nosotros decimos que no tenemos pecado, primeramente somos fantasiosos, primeramente somos orgullosos. ¿Por qué? Porque la verdad no está en nosotros. Entonces, todo cristiano, lo que necesitamos es como ser realistas, ser sinceros. No se trata de, como por ejemplo el caso de los gnósticos, que es el trasfondo de esto, que ellos expresaban que ellos eran puros delante del Señor, que ellos tenían la verdad y que ellos no tenían mancha. Pero el pensar de esta manera, dice, la verdad no está en nosotros, dice Juan. Entonces, ¿qué es lo que necesita el creyente? El creyente lo que necesita es confesar sus pecados. ¿Por qué tiene que confesar el creyente sus pecados? ¿Cuáles pecados? Los pecados de, hermanos, de pecados de hecho, palabras, pecados de omisión, pecados de comisión, de omisión, pecados que van a estar allí siempre. Muchas veces varios de esos pecados adentro de nosotros y muchas veces acechándonos del lado externo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en este caso? Nosotros primeramente, como creyentes conocedores que tenemos una naturaleza caída y que solo Dios nos puede ayudar. Por eso leíamos en el versículo que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Tenemos que estar conscientes que necesitamos la ayuda del Señor, pero para que eso se dé en nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Entonces viene, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos librará de toda maldad. Entonces, fíjense, como voy a hacer como un pequeño examen. Preguntémonos, partamos de que todos nosotros ya somos regenerados y estamos en la luz.
Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando el creyente no se ha ubicado en estas verdades y deja de cuidarse? Estoy hablando de creyentes, y su vida se está llenando de pecados de comisión y omisión, de resentimientos, de pecados de lo que usted quiera. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese creyente? Ese creyente, dado que tiene comunión con Dios por estar en la luz, ese creyente tiene que acercarse a Dios para que el Señor le perdone esos pecados. Bueno, entonces aquí tenemos un gran conflicto. Y ya no hemos dicho que Dios, cuando venimos a Cristo, nos perdonó los pecados futuros, presentes, los pecados sí pasados, presentes y futuros. Y entonces, ¿cómo Juan está diciendo acá? Y aquí viene la gran pregunta: ¿y cómo es entonces que se pierde la salvación? ¿Cuáles son los pecados que permiten que la salvación se pierda? Aquí Juan está hablando siempre de pecados. Pero el asunto es que el creyente, como está en luz, su lucha debe de ser confesar esos pecados. Porque en Dios no hay medios términos, hermano. En Dios, bien estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Entonces, cuando nosotros no entramos en razón y decimos, bueno, a la verdad, porque uno peca, como decíamos, de comisión y omisión, de diferentes formas uno peca, pero es ahí donde vienen esos pecados que van a ir siempre arrastrándose durante vivamos. Ahí viene el confesar al Señor, el pedirle al Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos creyentes no lo hacen. Es tremendo. Muchos creyentes han llegado a ir desarrollando sus vidas acumulando pecados, reteniendo pecados. O sea, ¿cuál es? Yo no estoy diciendo que eso lo lleve a que pierda su salvación. Lo que sucede, que dice el proverbio, dice 28:13, y no estoy mal, dice: el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, ¿cuántos creyentes no comprendemos que al estar ya en la luz, estamos en la comunión con Dios, necesitamos evacuar, necesitamos limpiar, necesitamos confesar constantemente? Necesitamos decirle: Señor, aquí está esta cosa que no va conmigo. Aquí está. Pero ¿cuántos creyentes? E incluso predicando en púlpitos, sirviéndole al Señor con terribles pecados. Ahora preguntémonos, ¿qué podemos pensar de eso? ¿Qué es lo que podemos pensar de eso? ¿Será que son o que no son? Porque Dios no tiene, dice, comunión con las tinieblas. Cuando llega la luz, las tinieblas huyen. Entonces, si es que andamos en luz, tiene que, hermanos, esa luz tiene que sacar todas aquellas cosas pecaminosas que se nos introducen en la vida del caminar de Dios. Pero cuando no las confesamos, cuando no las ponemos delante del Señor, es ahí donde viene la vida del creyente a ser una vida apagada, una vida infructífera, una vida más que todo manifestada en la carne. Es ahí donde vemos a un creyente estancado en todas las áreas, estancado en la familia, estancado en la salud, estancado en la economía. Es que el pecado
es una levadura que leuda toda la masa, arruina todo el entorno. Y eso nos cuesta entender a nosotros, ¿verdad? Vaya, el caso de Zafira, de Ananías y Zafira, creyentes. Pero, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Miren qué conflicto. Bueno, los tuvo que matar el Señor. No había necesidad que murieran. ¿Por qué ellos podían librarse de ese pecado? Porque va a venir la tentación, va a venir el pecado. Vamos a ser atrapados en ocasiones por el pecado. Pero nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si no confesamos nuestros pecados, nosotros mismos nos afectamos. Arruinamos nuestra vida. Nos estancamos en todo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. El que lo confiesa, no estamos hablando de impíos, estamos hablando de creyentes. Mas el que lo confiesa alcanzará la misericordia de Dios. O sea que, ¿qué tal si en el camino, por lo menos aquí, es necesario que unos con otros nos ayudemos? Por ejemplo, la esposa está en pecado y tal vez el marido, el esposo sabe, o viceversa. Es ahí donde se requiere pues el compañerismo, la comunión. Mira, fíjate que yo estoy mal en esto. Bueno, confesemos eso al Señor. No es para que nos quedemos con ellos. Y eso pudo haber evitado la muerte de ¿cómo se llamaba? De Ananías. Por lo menos la mujer le hubiera dicho: mira, hijo, aquí estamos mintiendo. Porque ¿qué es lo que sucede dentro de la iglesia? Nosotros nos parece que la mentira no tiene nada que ver con Dios o que no nos va a afectar, pero la mentira es una de las que está en el grupo de los que no entran al cielo. Dice: los mentirosos, los borrachos, los adúlteros, los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Y eso era si vosotros, le dice Pablo a los Corintios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces nosotros mentimos. Nosotros muchas veces, siempre vivimos mintiendo. Que esto, y todo son mentiras. Pero por lo menos si hay compañerismo entre los hermanos: mi hermano, fíjese que yo estoy mal con Dios. El otro le va a decir: hay que orar, hermano, hay que confesar, no tenemos que guardar eso, porque eso nos va a arruinar toda la masa, nos va a arruinar toda la vida. Hay que confesarlo. Por lo menos eso le hubiera dicho Ananías a su marido, ¿verdad? Mira, hijo, esto no es conveniente, estamos mintiendo. No, los dos se pusieron de acuerdo, arruinaron su vida. Aunque por supuesto, como eran cristianos, no podemos decir que se fueron al infierno. Luego que se murieron, se los llevó Dios para allá, porque no. Y ya hemos dicho qué significó eso al inicio de la iglesia. El mensaje que dio, no, porque si Dios hubiera seguido haciendo esa obra de ir matando a todo el que peca dentro de la iglesia, no quedara ni un hermano. Todos, desde el pastor en adelante, nos diera con todo el Señor. Pero el Señor dejó ese ejemplo al inicio de la iglesia para que la iglesia en todo el recorrido de su tiempo supiera que la mentira es pecado, supiera que las cosas para Dios hay que hacerlas rectas. Es decir, le voy a dejar un precedente, dijo Dios: voy a matar a estos dos mentirosos, ladrones, ¿verdad? Y falsos, los mato aquí. Esto le queda como un precedente
de juicio, de que yo no soy un Dios que está clavado en un madero, que yo soy un Dios real, que yo, como dice, no tendré por inocente al culpable. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo soy un Dios verdadero. Así que eso es la lucha de Juan acá. Eso es lo que Juan está tratando. Por eso es que en este verso 8 dice: también la comunión con Dios demanda que reconozcamos la verdad, acercándonos y teniendo comunión con Él y con los hermanos. Entonces, el versículo 9, para que finalicemos: a fin de mantener la comunión con Dios y con los hermanos, debemos confesar nuestros pecados. Necesitamos confesarlo, ¿verdad? Esos pecados que están arraigados, esos pecados que están ahí. Eso es lo que está diciendo este versículo número 9, y con esto vamos a ir finalizando. Dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no andamos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos mentiroso a Dios. Tremendo esto. Y no hemos aceptado la verdad de la palabra. Y nosotros decimos: no, yo no tengo pecado. Entonces Dios, dice Juan, está siendo mentiroso. Los falsos maestros o los gnósticos, que es el caso acá, ellos se afincaban en que ellos eran justos, de que ellos tenían la verdad, de que ellos no tenían pecado, que ellos no tenían mancha. Entonces estos estaban haciendo mentirosos a Dios. Como decíamos, a manera de tema, hermanos, ¿verdad? La comunión para mantener, ¿verdad? La condición para mantener la comunión divina. La condición siempre estará en la comunión de los unos con los otros. Cuando tengamos esa comunión, entonces vamos a ser personas que, como dice Pablo, cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. Que Dios siempre nos ayude a ser sensibles al consejo, hermanos. Que tengamos siempre nosotros docilidad, humildad para recibir siempre el mensaje, porque este mensaje es para una iglesia que estaba siendo trastocada. Sin duda, este mensaje de parte de Juan para estas iglesias fue de gran bendición, porque no dudamos que la iglesia paró las orejas. No dudamos que las iglesias a estas que se dirige Juan entendieron la mentira. Dios usando a sus siervos para que la iglesia no perezca. La iglesia, hermano, es como una presa que el diablo tiene en el ojo. La iglesia es como una misión que tiene el diablo para destruirla de una forma o de otra. Por eso es que un cristiano no puede estar sin pastor. Por eso es que un cristiano no puede ser así absoluto, porque no va a prevalecer. En primer lugar, un cristiano no andaría así. Un cristiano tiene que estar bajo cobertura para que de esa manera pueda sobrevivir en medio
de todo ese enfoque que tiene el diablo contra la iglesia. Por ejemplo, va a buscar a destruir a la iglesia con falsas enseñanzas. Va a buscar a destruir a los hermanos con pecados, con rencillas, con odios, con tentaciones. Por ejemplo, vaya, los hermanos que le dan más prioridad a sus trabajos, esa es una forma del diablo, ¿verdad? Que no les queda tiempo. Yo conozco gente que mejor renunciaron a sus privilegios porque su trabajo ya no les permitió. Todos esos son espacios que Satanás los agarra y ahí va matando a uno, va matando al otro, va matando al otro, va matando al otro. Por eso la iglesia, como dije, está en el ojo del diablo. ¿Cómo la destruye? ¿Cómo destruye? Y a quien se come siempre el lobo es a la ovejita más débil, a la que menos se congrega, a la que menos lee, a la que menos ora, a la que menos busca a Dios. La vida cristiana no es para gente descuidada. La vida cristiana es para gente que sabe que está caminando por un terreno minado. Aquí está recién levantándose la iglesia y ya están los diablos a través de la mentira queriéndola destruir. Pero qué bueno que vienen los apóstoles y viene este Juan en este caso a revertir el ataque sobre la iglesia. Así que el que tenga oídos, oiga, cierre